El poema es incomprensible para el hombre común que hay en cada uno de nosotros. El poema le habla a un hombre extraordinario, espléndido, maravilloso. Es inútil, entonces, pedirle explicaciones al poema. Es el poema quien nos pide explicaciones a nosotros. No es el poema quien tiene que demostrar su inocencia, sino nosotros. Para el hombre maravilloso que hay en cada uno de nosotros, es fácil comprender el lenguaje de la poesía. Cuando se encuentra con la poesía, es decir, con lo maravilloso que hay en el lenguaje, comprende fácilmente que está escuchando la lengua de otro hombre maravilloso. Así comienza un breve pero jugoso ensayito de Gianni Sicardi, que está incluido en la sección de reflexiones dentro de la hermosa edición de su obra completa hecha por el Instituto Lucchesi Bonadeo. Desgraciadamente, por las características de la edición, es difícil encontrarlo en librerías, pero vale la pena hacer el esfuerzo. Porque Gianni Sicardi fue un poeta notable que tuvo su momento merecido de notoriedad en la primera mitad de los años 60, con la aparición de sus dos primeros libros de poesía, Poesía Junta en 1961 y Conversaciones en el año 1962, libros que fueron celebrados enfáticamente por quien en ese momento era uno de los grandes árbitros de la poesía argentina, César Fernández Moreno, y quien dijo que era una de las voces más promisorias. No obstante eso, y no obstante además haberse involucrado en la sociabilidad de la literatura, y en particular de la poesía, habiendo sido uno de los responsables de la publicación de dos revistas que fueron importantes en esos años, Juego Rabioso de 1960 y Zunda de 1967, que además, como buena parte de las revistas de poesía de esa época, también tuvo una tarea de publicación de libros de poesía. A partir del año 67, cuando según otro gran personaje de esos años, el recordado poeta y músico Martín Michar Vegas, tuvieron que extirparle los pocos poemas de su tercer libro, Travesía, que sale en 1967, Sicardi desaparece, por así decirlo, de los lugares que solía frecuentar, deja de publicar, no así de escribir, y la gran explicación es que conoce al amor de su vida y se dedica a formar con esta mujer, con esta bella mujer, una familia de la que surgieron sus dos hijos, y a tareas que tienen que ver más con cultivar esa felicidad que la perplejidad, el desasosiego a veces de la escritura o de la publicación de lo escrito, porque no dejó de escribir. Como bien dicen Osvaldo Picardo y algunos otros críticos, como Nicolás Privitera, al analizar la obra de Gianni, es una obra que no deja de formar parte de la música, por así decir, renovadora de la poesía de los años 60, es decir, una poesía que abandona la pseudo profundidad, la impostación, la grandilocuencia, la retórica un poco ampulosa de la poesía, por ejemplo, de los neorrománticos o de ciertos poetas vinculados con las nuevas vanguardias y vinculados a través de ellas con la revista Poesía de Buenos Aires, sin dejar de reconocer en ellos referentes importantísimos. La poesía de Gianni Sicardi no tiene esa expresión explícita de interpelación a un lector acerca de una urgente necesidad de transformación profunda de las relaciones de convivencia desde el punto de vista político, económico y social que pueden tener la obra de Hellman, de Huasi, de Spumber, la exaltación de ciertas figuras de la política revolucionaria de esos años, o una vinculación explícita con el universo del tango, con sus paisajes que tienen en gran medida que ver con la ciudad de Buenos Aires. El coloquialismo de Gianni es un coloquialismo que se encierra, por así decirlo, en una interioridad, en una subjetividad
en un cierto lirismo que sí tiene todavía un poco más que ver con la preocupación y con el enfoque reflexivo para escribir poesía de los poetas de poesía de Buenos Aires, con una vuelta de tuerca que a veces incurre explícitamente en el humor o en la ironía, y que por supuesto no deja de lado cuestiones que tienen que ver con la urgencia inmediata de la realidad que lo rodea, pero que pone el énfasis en el misterio, en la perplejidad o en la sorpresa de las tribulaciones, digamos así, de la subjetividad. Y por supuesto tiene en la figura de esa mujer que lo enamoró de una vez y para siempre, uno de los temas o asuntos preferidos, como en este poema que comparto ahora con ustedes. Ella tiene el secreto. Ella es la chispa que une los campos magnéticos y como se inclina continuamente hacia el espíritu del espíritu, recorre los espacios naturales más fácilmente que un ave instintiva. No hay obstáculo para su mirada infinita. Ella corta sinceramente las ligaduras y salta decidida hacia su propio principio. He aquí el presente, he aquí la eternidad. Ella une todo lo conocido. Ella es invisible cuando llega e impalpable cuando habla. El sol parece pintado cuando pasa por el desierto de su belleza. Ella tiene el secreto, el perfume de esa materia emocional, misteriosa, como la hora en que el día toca furtivamente con la punta de los dedos los guantes de la noche. Buen apetito.